me. I'm gonna actually try this. So this is the problem. When I unmute myself, I hear myself. Oh, you know why? It's because I'm hearing myself on my computer. Okay. So so as long as my computers are like muted, mic off, I should be okay. Okay, awesome. Excellent. And I'm not hearing anything. I guess I won't be able to hear anything like when I'm speaking, obviously, because I'm not on the other end. So, but I guess it is working because I heard the feedback. Will hear me fine. Okay. De la universidad y también del Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas. Y hoy voy a tener a un estudiante de la clase, bueno, un estudiante de nuestra clase va a presentar al ponente, entonces le doy la palabra ahora a Ethan. Ethan, si quieres, te puedes acercar aquí y hablar aquí. Oh, aquí. Como si estuvieras en Zoom. Ponte. Ethan. Ok. Hola. Bueno, a nuestro ponente hoy es el doctor Jonathan Snyder, el actual director académico del Consejo Internacional de Estudios y el Extranjero, también conocido como el CIEE Madrid. El profesor Snyder es especialista en literatura y cultura contemporánea española y ha enseñado cursos en los programas de Boston University, Cornell, New York University y Accent International en Madrid. Su libro Poetics of Opposition in Contemporary Spain es sobre los efectos del movimiento 15M en la cultura urbana madrileña. Fue publicado en inglés en 2015 por Palgrave Macmillan. I think I pronounced that. Okay. Y, okay.
Y la versión española salió en 2018 con la editorial Brumaria. El doctor Snyder también colaboró con Jesús Alcaide en la traducción y prólogo en castellano de Maricas y sus amigas entre revoluciones. La primera versión en español del libro de Larry Mitchell y Ned Asta, publicado originalmente por Calamus Books en 1977. Por favor, acompáñenme en darle la bienvenida a Jonathan Snyder. Gracias, Ethan. Muchas gracias, Ethan, por tu presentación. Muy completa, por cierto, te lo agradezco, muchas gracias. Y también a Cata por la invitación, la profesora Iannone, para invitarme a presentar un poco sobre lo que estáis estudiando ahora, ¿no? El 15M. El formato va a ser más hablado, no es una presentación típica, en el sentido en que tengo algunas imágenes que quiero proyectar, pero no quiero dar una ponencia, por decirlo así, no quiero dar una conferencia. Me gustaría señalar algunos puntos, pero después abrirlo al diálogo. De esa forma podemos conversar. Y tengo entendido que habéis preparado algunas preguntas para la sesión de preguntas después. Entonces, con muchas ganas de compartir con vosotros este rato. Otra cosa, no dudéis en llamarme John, como aquí es la costumbre en España, por lo menos, que los profesores y alumnos nos llamamos, nos tuteamos, hablando de tú, informal, y por nuestros primeros nombres, ¿vale? Bueno, encantado de estar aquí, gracias. Quería empezar con esta imagen. ¿Veis bien el PowerPoint, ¿no?, que estoy proyectando? De esta imagen, que es una fotografía icónica el primer viernes después de las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, ¿no? Es decir, unos pocos días después de la primera sentada, el inicio de la primera protesta, que vemos claramente en esta foto, había llamado o había atraído a miles de personas. De hecho, el estimado es como movimiento en todo el territorio español que había más de 6,5, es decir, 6,5 millones de personas que habían congregado en las plazas o habían participado de alguna forma en las manifestaciones en solo los primeros 2 meses de su existencia. De hecho, este dato viene de Radio y Televisión Española, que es un estimado, los medios públicos, bastante objetivo, podemos decir, que dicen que entre 6,5 y 8 millones de personas habían participado en las manifestaciones de alguna forma. Entonces, aquí vemos la Puerta del Sol, que es la plaza tomada icónica de la acampada y el centro de la actividad de las protestas en Madrid. Pero había en realmente todas las ciudades de medio tamaño y de gran tamaño, había una acampada y también en otras más pequeñas, lo que serían unos 45, unos 50 documentados en su momento y comunicándose entre ellos, ¿no? Entonces, esto fue un momento rompedor, fue algo novedoso y, de hecho, para poder entender la actualidad española tenemos que empezar en este momento, ¿no? A ver si puedo pasar al siguiente. Eso es. Vale, pues vemos que efectivamente los medios de comunicación y de distinta forma, no en sus primeros inicios no sabían cómo retratar este movimiento. De hecho, es curioso porque fue el Washington Post
en Estados Unidos, que unos pocos días después de las manifestaciones puso en su portada una fotografía de las protestas en la Puerta del Sol y la magnitud de la gente. Y señalando como noticia tan importante como para ocupar un espacio en la portada del Washington Post, ¿no? Entonces fue a partir de ese momento, a partir de recibir cierta proyección internacional, en que los medios españoles empezaron a ofrecer más cobertura. No es decir que no había cobertura antes, pero había más todavía. Entonces, en este sentido, vemos una representación, informe semanal, que es de Televisión Española que es en un medio público, ¿no? Emitió un programa el primer fin de semana después de las manifestaciones y en vísperas de la noche antes de las elecciones autonómicas y regionales, emitieron estas imágenes de las caras de diferentes manifestantes abriéndose los ojos y dar la sensación o aporta la sensación de un movimiento diverso, pero también un movimiento como segmento de la sociedad o varios segmentos de la sociedad que se están despertando, ¿no? Como un despertar social a cierta realidad. Entonces, ¿qué es ese despertar, tal como está representado? Pues vamos a abordar algunas de las preguntas que tenían estas manifestaciones, pero vemos en parte cómo los manifestantes participaron en rediseñar su espacio. Es decir, participaban en no solo manifestarse, no solo establecer una acampada, sino también, como vemos en este ejemplo, subir el escaparate, subir el edificio en obras y modificar los anuncios, modificar colgando mensajes de protesta y modificando la imagen existente, en este caso un anuncio para el champú L'Oreal, y con un sentido de humor también, a pesar de tener unas intenciones muy serias, utilizando este espacio o rediseñar este espacio como expresión del movimiento y también haciéndolo con ironía, ¿no? Es decir, con un sentido de humor muchas veces, pero con intenciones serias. ¿Qué vemos aquí? People of Europe Rise Up, Spanish Revolution, hablando en inglés para un movimiento consciente de su proyección internacional en los medios, ¿no? Como comenté, ¿no? The Washington Post, por ejemplo. Pero también vemos otros que son lemas que denuncian las condiciones de la vida. Familias trabajadoras exigimos soluciones para nuestras hipotecas, es decir, las hipotecas basura. Hipoteca es la palabra para mortgage, ¿no? El crédito que recibes cuando compras una casa. Banqueros, ladrones, culpables de la crisis. Este tipo de lenguaje. ¿Cuáles son algunos de los... ¿cuál es el discurso, ¿no? del movimiento? Pues miramos algunos de los lemas, lo que vemos en las pancartas. Aquí nobody expects the Spanish Revolution, otra vez, ¿no? Con un sentido de humor. Y sin embargo, vemos en las intenciones serias del movimiento, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos para entender cuáles son. Uno clásico que entendemos es democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Es decir, no somos bienes, no somos objetos de cambio, de compraventa en manos de políticos y banqueros. ¿Por qué? Pues España estaba justo en un momento de estar intervenido como país antes de recibir un rescate financiero. Es decir, estaba al borde del colapso
como muchos otros países después de la crisis financiera mundial, y eso fue uno de los motivos por los que los manifestantes no estaban conformes, no estaban de acuerdo con recibir un rescate que les iba a perjudicar. ¿Okay? Y vamos a hablar de por qué en un momento. No nos representan, decían, los partidos políticos existentes no representan o representaban a este grupo. No pagaremos vuestras crisis, no vamos a pagar las crisis de vosotros, ¿no? Que es decir, la crisis se entendía como una crisis de malas prácticas entre la clase política y los banqueros, entre los bancos y las acciones, y también temas de corrupción. En Estados Unidos, en la crisis, tenemos el ejemplo en 2007-2008 de la bancarrota de Lehman Brothers, entre otros muchos grupos financieros. Entonces, eso es un ejemplo de la falta de ética que existía en el sector financiero y la atención que se estaba llamando a este sector, la falta de responsabilidad de la población en general y la responsabilidad por la crisis que caía en el sector financiero. Y sin embargo, lo que lo paga es la sociedad en distintos ámbitos. Eso es lo que estaban denunciando los manifestantes. También, esta es una curiosidad, España, país de gente sin casa y casa sin gente, ¿no? Es decir, España es un país donde la gente se queda sin casa, de forced eviction, se llama desahucio, ¿no? Porque hay desahucios, y la gente se queda sin casa, sin poder pagar su casa, y el banco al final toma acciones jurídicas para desahuciar a los residentes. Y sin embargo, España es un país que había construido muchísimas casas y había casas sin vender. Y esa es la paradoja de un país que ha vivido un momento de gente que está sin casa y por otro lado edificios vacíos, ¿no? Ok, lo llaman democracia y no lo es. Este es un cántico, la gente lo reclamaba en las manifestaciones, lo cantaba, un cántico, es como cantaba esto en las manifestaciones. O había observaciones en el discurso de los manifestantes que también observaban y denunciaban las malas condiciones o las condiciones precarias de la vida, del trabajo, de la falta de seguridad social, las pensiones, etc. Y uno de ellos es un salario mínimo, que dice la violencia es cobrar 600 euros. Es decir, las personas con pensión, los jubilados, que solo reciben 600 euros al mes después de haber trabajado toda una vida, ¿no? Entonces, uno no puede vivir con 600 euros, ¿no? Entonces, había también observaciones, injusticias que formaban parte de este discurso oficial. Y el que me gusta mucho personalmente, porque me parece que es representativo del ambiente, del positivismo también, el entusiasmo de las manifestaciones, vemos aquí, si no nos dejan soñar, ellos siendo políticos, gobernantes, banqueros, etcétera, si ellos no nos dejan soñar, tener un futuro, no les vamos a dejar dormir. El motivo que intenta justificar la acampada y el ruido de las manifestaciones, ¿no? Vale, pues un poco de contexto. Quería aportar algunos datos sobre el porqué de la crisis o la gravedad de la crisis para que podamos entender las manifestaciones en su contexto, en el momento de por qué surgieron después de la crisis de 2007-2008.
Pues España anteriormente, justo antes o la época más bien, antes de la crisis financiera de 2007-2008, había vivido su época de mayor crecimiento desde los años 70, de hecho, en la época de la democracia. Y fue principalmente debido a la construcción. Es decir, había una burbuja inmobiliaria que había construido muchas viviendas, ¿no? Se construyeron más de 6 millones de viviendas. Eso es una cantidad enorme. Es por eso que había un exceso de estos. De hecho, la fuente que voy a enseñar ahora, Observatorio Metropolitano, comenta que España durante esta época construyó más casas que Italia, Francia y Alemania en su conjunto, ¿no? Más que tres otros países. Sin embargo, el precio multiplicó por 3 y el coste de sacar una hipoteca de los bancos por 11. Es decir, es una inflación tremenda. Se disparan los precios y de repente es carísimo comprar una casa y requiere mucha deuda, mucho endeudamiento, ¿no? Los salarios, sin embargo, lo que le pagan al trabajador iba en descenso, un 10%. Entonces, las personas en general no tenían los mismos medios, de hecho tenían menos, y sin embargo los costes iban a más, ¿no? Entonces, esto es un poco para tener una idea del contexto y también entender que el tipo de trabajo que se creó en este momento es trabajo precario. Significa precarious employment, ¿ok? Significa un trabajo precario, es un trabajo temporal que igual no tiene posibilidades de futuro, es un contrato por obra, como le llamamos, es decir, para hacer un solo trabajo y te despiden, ¿no? Y luego te vuelven a contratar o no, pero no tienes estabilidad. Es decir, es un trabajo inestable. Ese es el panorama, ¿ok? Para entender la situación y la gravedad de la situación para muchísimas personas y el porqué también de que mucha gente tomó la calle, ¿no? Ok, pues los manifestantes, ¿qué hacían cuando se congregaron las plazas? Voy a ser breve sobre este punto. Había, muchísimas actividades, pero había unas asambleas en que cualquier persona tenía voz y voto si quería hablar, sin tener en cuenta edad, nacionalidad u otros factores que podrían limitar el derecho al voto en una democracia actual. Entonces era simplemente una forma en la asamblea hablar de los temas que más importaban y digerirlos e intentar encontrar soluciones también eventualmente, ¿vale? Que puedo comentarlo en más detalle en el futuro. Entonces, aquí vemos una democracia, un experimento en una democracia participativa. También es una curiosidad porque la estructura intentaba evitar líderes. No había líderes realmente. Es decir, había formas de hacer que las responsabilidades iban rotando entre personas para que nadie tenía nunca una voz, una importancia, o un liderazgo o decisión o capacidad de decisión, de saber quién habla, cuándo y por qué. O sea que incluso las personas que llamaban a quién habla, era un poder dividido para que nadie pudiera hacerse con una asamblea, para que nadie podía instrumentalizar o liderar dentro de esa estructura. Y también se dividió en comisiones y en grupos.
comisiones, gente que tenía conocimiento experto. Es decir, tengo conocimiento como profesor, puedo participar en esta actividad como profesor. Tengo conocimiento como carpintero, puedo aportar mi trabajo y ayudaros con esto. Tengo conocimiento técnico de IT, ¿no? Que puedo ayudar con la página web o los medios y la cámara. Ese tipo de cosas en que las personas aportaban conocimiento experto, conocimiento legal para la organización. Y luego había grupos de trabajo que se enfocaban en temas específicos, es decir, defensa de los derechos de los inmigrantes, el no racismo, ¿no? La igualdad de género, cuestiones LGTB, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con desempleo, ¿no? Estas cuestiones que luego son muy especializados, con temas especializados y líneas de acción muy concretas, ¿no? Para entender un poco cómo es su estructura. Y cuando tienes a cientos de personas en una sola reunión, lo que no puedes hacer es hablar todos, tienes que hablar en signos. Entonces mucha gente utilizaba un lenguaje muy fácil para entender cómo interactuar. Para decir, seguimos al siguiente tema, como voy a hacer ahora, o votar a favor o en contra, ¿no? Y este lema que es reflexión, debate, solución, que son casi como los 3 pasos para entender cómo el debate tenía que producir algo. No siempre fue así, pero la idea era que la gente se congregaba para hacer algo, para buscar soluciones, ¿no? Ok, 10 años después, parece que aquello se ha quedado en un momento concreto, del 2011. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consecuencias? Como comenté al principio, es imposible entender la actualidad social o política en España hoy en día sin entender, sin recurrir a este momento. ¿Por qué? Pues, por un lado, ha revitalizado las movilizaciones, la cultura de protesta, que existía antes, pero que vemos más energía, ¿no? En este momento y más participación en defensa de los derechos y en defensa de los servicios públicos. Es decir, las mareas. Las mareas eran, por ejemplo, la marea blanca, eran sanitarios, doctores, enfermeros, gente que trabaja en la sanidad pública, en defensa de la calidad de la sanidad, hospitales, etc. También la marea verde, que es en defensa de la escuela pública, a todos los niveles también, realmente, ¿no? Y después tienes otras mareas, muchas otras, pero otro ejemplo más, simplemente por dar una, no es un sector del trabajo, es la marea violeta o morada, que es la morada, es la marea feminista, ¿no? De la igualdad de derechos con la mujer. Vale, pues algunas de las consecuencias también es que rompió con un establishment político. Es decir, tenemos hoy en día nuevos partidos progresistas a nivel local y a nivel nacional. Pensaba que tenía ahí ahí está. Pues, por ejemplo, si miras abajo, tengo un mapa de España en que tienes distintos partidos que gobiernan a nivel local, municipal, debido a este momento, porque surgieron en este momento o a partir de este momento. Y la imagen de arriba es el partido Unidas Podemos, que es una coalición de distintos grupos que también es a nivel nacional
un partido progresista que surgió como consecuencia del 15M. Ahora bien, los partidos políticos no son equivalentes al movimiento, y las protestas no son equivalentes al partido político, ¿ok? Pero, sin embargo, no podemos entender cómo han surgido este momento sin entender, o cómo han surgido estos nuevos partidos progresistas sin entender este momento de revitalización en las movilizaciones, ¿vale? Llegando a una conclusión, simplemente decir que cualitativamente generó una conciencia democrática en la población, de participación a nivel local también, la necesidad de defender los barrios, la necesidad de involucrarte, de participar en los temas locales, de lo que más te afecta como vecino o vecina, ¿no? Entonces también inauguró un nuevo paradigma, podemos decir, un nuevo ciclo político, ¿vale? Entonces esto es a grandes rasgos. También podemos hablar de sus limitaciones o cualquier ámbito que en las preguntas que tenéis, ¿vale? Entonces, ahora me gustaría, para dialogar con vuestras preguntas que habéis preparado, dejaros la palabra para que me digáis vosotros. John, si quieres, puedes, sí, eso es lo que iba a decir, para que te tengamos grande, porque ahora como estás compartiendo la pantalla, ¿Vale? sí, pequeñito. Claro, sí, dime. Ajá. Ahora, vamos a... Entonces dejo de compartir la pantalla. Sí, sí, Vale, vale. y así te vemos mejor. Ok, vale, muy bien. Ok, chicos, creo que tenéis... ¿Quién tenía la primera pregunta? Sí. Pues, o si te quieres acercar. Okay. Hola, mi nombre es Pei. Y mi pregunta es, en tu círculo de amigos, ¿cómo notaste el impacto de la crisis? Buena pregunta. Encantado de comentar a nivel personal mi experiencia aquí, ¿no? Más allá de lo académico, sobre el 15M, ¿no? Pues es curioso porque en algunos casos, no, en muchos casos, yo creo que muchos de nosotros en mi ámbito de amigos y compañeros de trabajo y demás, nosotros lo vivimos o muchos de nosotros lo vivimos con ciertas tensiones laborales. Es decir, de repente las personas que tenían trabajo teníamos que estar agradecidos, supuestamente, porque mucha gente estaba perdiendo su trabajo. Pero esto inauguró un momento en que mucha gente tuvo que o se sintió muy explotada por el trabajo. Es decir, la obligación de trabajar más, te vamos a pagar menos, renegociar las condiciones, etcétera, ¿no? A riesgo o a miedo de que nos van a despedir, de miedo al despido. Entonces yo creo que en ese momento mucha gente sufrió, en mi entorno, en distintos hábitos laborales y también en entorno de amigos, lo pasaron mal, sobre todo en el ámbito laboral. Ahora bien, también había desahucios en los barrios. Entonces, si no te afectó directamente, conocías de algún desahucio en tu zona, porque lo veías y tenías las movilizaciones en contra, etcétera. Pero también una cuestión de cierta pobreza de gente joven que no necesariamente estaba preparada para vivir ese momento. Es decir, gente con educación universitaria que dependía en momentos difíciles de la voluntad de los vecinos para una comida a la semana, cosas así, sí. Sí, sí. Entonces sí, sí, es un momento que recuerdo con
con cierta dureza, a la vez que eso fue un momento de por qué se movilizaron, ¿no? O sea que mucha gente, ese momento límite también nos ofrece una perspectiva sobre por qué condujo a la plaza, ¿no? A la gente a tomar la plaza. Ujú. Ujú. Buena pregunta. Hola, mi nombre es Samuel y mi pregunta es, ¿puedes describir en más detalle la gestión de la acompañada en sol? Ah, sí. Sí, la acampada en sol. Ujú. Sí, ¿cómo era? Claro que sí, la acampada en sol era una acampada que vemos de hecho en la primera imagen. Si cada vez que ves un plástico azul o un plástico, es el techo de la acampada de un stand, porque había varias tiendas y stands ahí donde la gente cocinaba, había una pequeña biblioteca donde podías dejar un libro, intercambiar un libro. Había muchos stands dedicados a temas logísticos en defensa de los grupos de trabajo, ¿no? En defensa de los de energía renovable, en defensa de los inmigrantes, en defensa de causas, a la vez que había otras que estaban dedicadas al funcionamiento de la acampada. Tenías un centro de ordenadores, tenías a gente trabajando activamente para documentar cosas. Twitter, Instagram, Facebook, tenía esa gente que estaba documentando los medios de comunicación, ¿no? Medios sociales. Instagram no recuerdo, de hecho, pero Facebook y Twitter sí. Había otros espacios que era para el reciclaje, otro espacio para la asamblea, o sea que tenía distintas designaciones de espacios. Y lo curioso es que la Comunidad de Madrid les sorprendió con una inspección para averiguar si cumplían con la normativa de seguridad. Y no entiendo cómo, pero aprobaron. Es decir, las comisiones que estaban organizando temas de seguridad lo tenían tan bien hecho, controlaban muy bien lo que hacían, de forma en que esta acampada podía aprobar una inspección como reciben las inspecciones laborales, ¿no? de la Comunidad de Madrid, de sanidad, y aprobaron. O sea, no pudieron cerrar la acampada por ese motivo. Y eso requiere conocimiento experto. Hola, mi nombre es Megan y mi pregunta es, ¿cómo te sentiste durante el movimiento? Muy bien. Bueno, ¿cómo me sentía? Pues es difícil de decir, porque yo puedo decir como recuerdo que me sentía, pero eso igual no es exactamente como me sentía, ¿no? Yo creo que había una sensación de que todo era posible. Había una esperanza, no es la palabra, es como ilusión pero es la ilusión de algo incrédulo, es decir, que no das crédito, no puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto está pasando, ¿no? Entonces, esta sensación con el entusiasmo y la ilusión de decir, gente desconocida está organizándose, está haciendo cosas independientemente pues, de cualquier organización política, simplemente por interés propio de estar indignado por distintos temas.
Eso fue realmente asombroso. Entonces es un asombro también. Ujú. Soy Sky. ¿Qué me oíste? A lo mejor te tienes que acercar porque tenemos el micrófono aquí. Sí, perdón, no oía bien por el micrófono, perdón. Ujú. Soy Sky. Y Hola. mi pregunta es, ¿todo el país ayudaba a los manifestantes durante el movimiento? Perdón, dime de nuevo, al principio, ¿qué es sobre los manifestantes? Sí, sobre el país. Sí apoyaba. Sí, sorry. Sí, Todo el país apoyaban a las manifestaciones. sí. No, sí, gracias. Gracias por la aclaración. Es el sonido aquí de... Vale, muy bien. Sí, de hecho, hay dos sociólogos que hicieron un estudio que se llaman San Pedro y quiero recordar que es San Pedro y Lovera. De hecho, os lo puedo pasar. Es un artículo que tengo en mis archivos, que seguro que te lo puedo pasar, os lo puedo pasar como clase. Es un artículo que fue publicado en el Journal of Spanish Cultural Studies en el 2000, no me acuerdo del año, pero justo después de las manifestaciones, que comenta sobre este tema. Es un estudio sociológico con datos sobre la edad, género, otros factores de la demografía de la población, de quienes apoyaban a este movimiento. Y lo curioso es que llegan a la conclusión de que fue un movimiento transversal, es decir, que no fue necesariamente un movimiento joven o fue un movimiento de un sector específico de la sociedad. Tenía simpatías en todos segmentos mayoritariamente, en gran parte, ¿no? Tenía el apoyo de una gran parte de la sociedad en distintas demografías. Uh-huh. Os lo puedo pasar, se lo voy a pasar a Cata. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Hola, mi nombre es Hugh y Uh-huh. mi pregunta es, ¿cómo reaccionaron los partidos políticos Uh-huh. y intentaron cambiar algo y cómo reacciona la gente ante los cambios? Buena pregunta, sí. En este momento, el Partido Socialista gobernaba. El Partido Socialista es como en Estados Unidos, es parecido a los demócratas. Y con muchas diferencias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos en España, hemos tenido dos grandes partidos establishment que han gobernado a nivel nacional, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, que es el Partido Socialista son como los demócratas más o menos en Estados Unidos, y el Partido Popular, que es como el Partido Republicano más o menos, ¿ok? Es como la izquierda y la derecha, establishment. Entonces, el Partido Socialista gobernaba en este momento y el presidente de gobierno, Zapatero, no quería mandar a la policía a acabar con las protestas. No querían enfrentamientos con los manifestantes en las protestas. Probablemente, si me permitís decirlo, es por el partido que gobernaba, que no querían la imagen posiblemente de un gobierno represivo
Entonces ordenaron al Ministerio de Interior a no intervenir y sin embargo sí había intervenciones de la policía en ciertos casos violentas en diferentes manifestaciones, como el caso de la acampada en Barcelona, pero lo que no hicieron fue un choque brutal entre la policía con un intento de desalojar a todos los manifestantes. Eso no iba a quedar bien en la prensa, por decirlo así. Si hubiera gobernado otro partido, tal vez sería distinto, ¿ok? El resultado. Entonces, en ese momento, el Partido Socialista, el presidente Zapatero decía con cierta simpatía, es necesario escucharlos a los manifestantes. ¿Qué están diciendo? ¿No? Y los manifestantes rechazaron diciendo no queremos, no nos representan, no queremos que intentes, ¿no? Que intenten cooptar nuestros intereses, ¿no? Y sin embargo, la derecha que gobernaba en la ciudad de Madrid intentaba desalojar a los, o más bien argumentar que por un desalojo inmediato. De hecho, decían que intentaron criminalizar a las protestas, diciendo que era un acto criminal, que eran indigentes, que eran, bueno, indeseables, ¿no? Pero eso no es verdad. O sea, que lo que es las manifestaciones eran pacíficas y intentaban pintar una imagen indeseable, ¿no? de las manifestaciones. Y también intentaban argumentar a nivel local que perdía dinero de turismo, intentando argumentar que eso fue motivo por desalojar a la acampada, ¿no? Que no tuvieron éxito en hacerlo, pero porque la acampada en Madrid se desalojó voluntariamente, se levantó voluntariamente después de unas semanas. Entonces, había distintos discursos que intentaban escuchar o pintarlo como malo, ¿no? O delincuente. Hola, mi nombre es Elisa. Había una sensación de comunidad en Madrid después de la protesta del 15 de enero. Ay, perdón, es por el micro, que no oigo bien. Perdón, ¿si puedes repetir la pregunta? Mi nombre es Elisa. Hola, ¿qué tal? Gracias. Había una mayor sensación de comunidad en Madrid después de las protestas del 15 de enero. Si había una mayor sensación de Comunidad. comunidad. Sí. Sí. Existía antes y ciertos centros sociales, ciertas asociaciones de barrios o incluso casas como Casas Ocupa, etcétera, o proyectos de plazas, etcétera, participaban o la gente que seguía en esas organizaciones también estaban en la plaza. Y es gracias a ellos que muchas veces se podían llevar a cabo lo que hicieron, la acampada. Pero no se puede decir que eso solo es la gente en la plaza. Había muchísima más gente, ¿no? Tenía un efecto llamada, ¿no? De agrupar a miles, cientos de miles y después millones de personas. Pero a nivel local, las asambleas se derivaron en asambleas locales, asambleas en tu barrio, en tu distrito, en Madrid. Entonces, uno podía seguir las protestas después o seguir el movimiento y tomar acciones, debatir, buscar soluciones a nivel local. Y esto también fue un momento que realmente revitalizó hasta cierto punto en algunos barrios más que otros, pero la participación ciudadana de defender tu barrio, ¿no? Y de ayudar a los vecinos y las vecinas, ¿no? Ese tipo de movilizaciones a nivel local.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Edito. Ujú. Y mi pregunta es, ¿cómo cambió la vida cotidiana en España después del movimiento? Ok. Pues la vida cotidiana, no sé si tengo una respuesta para decir toda, ¿no? La vida que ha cambiado, pero igual los cambios han sido más sutiles, han sido más de dar la sensación de estar viviendo un momento diferente a otro momento de hace un año. ¿No? O sea que daba la sensación de que estábamos viviendo un cambio histórico, o un cambio de momento, un cambio de paradigma en el momento, sin necesariamente entender el por qué todavía. Era simplemente que este año de repente es otro año radicalmente diferente en la experiencia que hace un año, ¿no? Entonces es difícil decir en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque esa experiencia seguro que cambia de una persona a otra, un territorio a otro, una clase social a otra. Pero creo que más bien el sentido de que había una ruptura, de que esto es un hito histórico, estamos viviendo un momento histórico muy importante. Esto fue la sensación que se quedó en el aire durante un tiempo en ese 2011. Ujú. Ujú. Hola, me llamo Landon. ¿Crees que todos los asuntos del 15M han sido resueltos hoy en día, 10 años después del evento? Entonces, solo para aclarar la primera parte de la pregunta, perdón. Sí, 10 años después. Sí, hoy en día, ¿crees que todos los asuntos del 15M han sido resueltos? No, no. De hecho, eso es una parte de su problemática, ¿no? O sea que el activismo puede tener objetivos y puede conseguir mucho en el camino, pero no siempre consigue sus objetivos tal como estaban planteados originalmente, pero sí consigue cambio. O sea que consigue el cambio con con ciertas acciones, no son ciertas acciones, es decir, un despliegue de acciones, ¿no? Con movilizaciones, con cambios de actitudes, es un cambio de cultura también, y con cambios cualitativos, es decir, que es muy difícil cuantificar qué ha hecho el 15M, pero cualitativamente es muy fácil de decir que hemos vivido otra época. O sea que es un cambio, una ruptura, y eso es más difícil de cuantificar, y eso no lo hace menos válido, ¿no? Ese cambio de cultura es lo que interesa, ¿no? Entonces, esto en cierto sentido también es la cuestión a dónde estamos ahora, ¿no? De 10 años después, estamos en una situación en que legalmente, justo después de las movilizaciones, ilegalizaron ciertos tipos de protesta, es decir, aprobaron leyes, la ley Mordaza, para criminalizar ciertas formas de protesta. Los efectos de esa ley siguen hoy en día. Y ha hecho, ahora estamos en otra época también, post pandemia, ¿no? O más bien durante pandemia, ¿no? Pero esto es otro contexto diferente, ¿no? Y sin embargo, ha habido muchas represalias a grupos de movilizaciones y tal. Y a pesar de eso, aún así vemos cambios cualitativos. Entonces, igual ha perdido, lógicamente, no es la misma cosa que podemos decir hace 10 años. El 15M como tal, en teoría, ya no existe, ¿no? Pero sí persiste, ¿no?
en el sentido en que hay líneas de acción que siguen allí y que han hecho cambio y que han tenido un impacto cualitativo para muchísimas personas. Entonces, aunque no vemos a la gente todavía en la plaza, miramos un presente cambiado de cierta forma, de forma sutil y también más concreto, con ciertos cambios desde en el último década, ¿no? Soy Ethan otra vez. Ethan, más alto. Sí. Sí, grita, sí, gracias. Y mi pregunta es, ¿piensas que haber vivido el 15M te ha ayudado a entender mejor el evento? Sí, yo creo que vivirlo en primera persona ayuda mucho a entenderlo. De hecho, escribí ese libro, el primer libro, ¿no? En mi primer libro, no es el primer libro sobre el 15M. Escribí ese libro motivado por conversaciones con profesores y amigos en Estados Unidos que me preguntaban, ¿qué está pasando? O sea, que fue en el inicio de conversaciones con compañeros y profesores que me preguntaban qué está pasando, porque yo aquí en Estados Unidos me decían, no consigo entender qué está pasando en los medios de comunicación. Entonces yo también, para poder explicar qué estaba pasando, me interesaba estar presente y entender, para hacerme partícipe por distintos motivos, como vecino aquí también, ¿no? Como residente, pero también explicarlo y empezar a explicarlo, a poder analizarlo y analizar la cultura de cambio y el diálogo que este cambio social tiene con el ámbito de la cultura, porque eso es mi campo de análisis, mi campo de interés de estudios, investigación. Y ese libro es un intento también, no solo de explicar el 15M como fenómeno o acercarme a explicar cómo es este fenómeno en lo que consigue, sino también es la posibilidad del cambio social y qué relación o relaciones tiene con la producción cultural del mismo momento. Entonces, en ese sentido, vivirlo aquí y experimentar ese tipo de afecto, de entender el asombro o la magnitud de las protestas, también es algo que me ha impactado y me ha motivado a escribir este libro. Entonces yo diría que sí, que me ha ayudado, me ha motivado mucho entenderlo. Bueno, tenemos tiempo para la última pregunta y después Vale. cerramos la sesión. Pero Kiki, acércate. Hola, me llamo Kiki y mi pregunta es, ¿cuáles que fueron algunos de los aspectos más y menos éxitos o impactantes del 15M? Más o menos impactantes, es lo que he entendido, ¿no? Gracias. Algunos de los más impactantes creo que han sido el ámbito de la, bueno, a partir de las manifestaciones, a partir de la gente que tomaba la plaza. Eran las movilizaciones masivas posteriores. Es decir, uno de los grandes momentos en los últimos años para las movilizaciones es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y la huelga feminista o las movilizaciones a favor de la igualdad, la paridad, la igualdad de salario, los derechos contra la violencia, todas estas cuestiones han visto un seguimiento abrumador
de personas, hombres, mujeres, y esto es, en consecuencia, seguro, ha vivido ese momento de 15M también, o sea que el seguimiento va de la mano también de este momento de 15M. Pero también las profesiones, en defensa de la sanidad pública, en defensa de la educación pública. Y de los desahucios, en contra de las evicciones o los desahucios de las personas llevadas de sus casas, ¿no? Eso sí ha sido un impacto directo y muy concreto, ¿no? Que tiene un impacto en la vida de las personas para evitar que deporte a una persona que no tiene sus papeles en orden, pero no puede volver a su país de origen por violencia, miedo o otra circunstancia. Ese tipo de cosas que han tenido un impacto directo. Lo de menos, había propuestas a favor de renovables energéticas o energías renovables, quiero decir, propuestas ecológicas. Es muy difícil conseguir cambios así estructurales que necesitas tener participación del gobierno en esas decisiones, no solo activistas, ¿no? Esto es uno de los que han sido un territorio como ecologista, también reforma constitucional y otros cambios que son estructurales, que han quedado ahí al aire, pero al debate, pero todavía sin resolver. Bueno, mil gracias, John. Bueno, gracias a los estudiantes y gracias, John. Muchas gracias a vosotros. A los que Encantado. están aquí en Zoom. Y bueno, encantada de tenerte hoy en clase. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer y os debo un artículo. Te lo puedo pasar. Sí, ¿vale? lo voy a compartir por Blackboard. Okay. Fenomenal. Muy amable. Venga, muchas gracias. 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 Adiós. Hasta luego. Chao.